Los tigres asiáticos, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán, fueron llamados así porque sostuvieron un crecimiento acelerado entre finales de los años 50 y los años 90, es decir, durante más de 3 décadas, con tasas promedio de crecimiento superiores al 7% anual. Eso les permitió no solo superar la pobreza, sino convertirse en algunos de los países de mayor ingreso per cápita y desarrollo humano del mundo. En Costa Rica, tras un año de crecimiento robusto, pero no espectacular, en el 2023, un analista de Bank of America, hambriento por promocionar la colocación de títulos de la deuda soberana de nuestro país, nos catalogó de economía jaguar. Y el gobierno de la República lo convirtió en lema. No importa que ya en 2024 estamos sufriendo una marcada desaceleración y que el Banco Central proyecta crecimientos menores al 4% para este año y el próximo. Bank of America, para los que no lo saben, es el banco que recibió el mayor rescate del gobierno de los Estados Unidos durante la crisis financiera del 2009. El gobierno de Estados Unidos compró acciones del banco por un total de $20,000 millones, pero además le entregó $25,000 millones del programa de alivio de activos tóxicos del Departamento del Tesoro. En total, $45,000 millones de los contribuyentes norteamericanos, además de garantías por $100,000 millones otorgadas por el gobierno norteamericano para cubrir pérdidas potenciales por la tenencia precisamente de activos tóxicos en sus estados financieros. El otro día señalaba yo la incongruencia de un presidente que en el país despotrica contra los bancos y los banqueros, pero que en el momento que una revista llamada The Banker, el banquero en inglés, otorgó a Nogui Acosta el título de ministro de Hacienda del año por sacar al país de la lista negra, gracias a una ley que el presidente vetó y la asamblea reselló, hasta un comunicado de prensa salió desde Casa Presidencial pavoneándose por el reconocimiento, sin, por supuesto, reconocer el mérito de esta asamblea legislativa en semejante logro. Por eso ahora no nos sorprende que el presidente Chávez use como santa y definitiva referencia para declarar a Costa Rica como economía jaguar el criterio de un analista de un banco que recibió $145,000 millones en ayuda otorgada por el gobierno estadounidense con dinero de los contribuyentes. De un presidente que vive de la narrativa, las contradicciones ya no sorprenden. Lamentablemente para el presidente, dato mata relato, o, en sus propias palabras, dato mata mentira. A una tasa de crecimiento anual del 3,8%, que es la que proyecta el Banco Central para este año, un país necesita 19 años para duplicar el Producto Interno Bruto. Pero al 7% de crecimiento, como en los tigres asiáticos, tomaría apenas 10 años duplicar el tamaño de la economía. De ahí la importancia de ver el desempeño económico de un país a lo largo de algunas décadas antes de lanzar campanas al viento y decretar la jaguaridad de la economía. Costa Rica ha tenido años de crecimiento extraordinario cada cierto tiempo, pero no por ello nos convertimos en país desarrollado. Por ejemplo, Costa Rica creció en un 7,33% en el 2006 y en un 8,22% en el 2007. Pero en los 10 años transcurridos entre 2004 y 2013, nuestro crecimiento promedio fue de 4,5%, ritmo al cual nos hubiera tomado 15 años y medio duplicar el PIB. Panamá, nuestro país vecino, en esos mismos años creció a una tasa promedio, óigase, del 8,15% anual, que permite duplicar el tamaño de la economía cada 8 años y medio. Entonces, no somos ni siquiera el jaguar con más dientes de Centroamérica, mucho menos nos podemos comparar con los tigres asiáticos. Costarricenses, un año de crecimiento al 5,3% no nos hace jaguar. Lo que tenemos en realidad, señores y señoras,
es una economía golondrina. Primero, porque lo que tuvimos fue un año aislado de crecimiento robusto. Como dice el refrán, una golondrina no hace verano. Segundo, porque la política económica, monetaria y cambiaria de este gobierno ha atraído grandes capitales golondrina, principales beneficiarios de la apreciación y las elevadas tasas de interés, ¿a expensas de quién? De agricultores, de pymes, de guías turísticos, de transportistas de turistas y de buena parte del sector productivo nacional. Y por supuesto, de los costarricenses de a pie que no han percibido ninguna disminución de precios que uno podría esperar después de una caída del 25% en el tipo de cambio. Tercero, habló de una economía golondrina porque los otros grandes beneficiarios del caos provocado por este gobierno al recortar becas, bonos y otras ayudas sociales, además de provocar el éxodo de más de 200,000 costarricenses del mercado laboral, son las golondrinas dedicadas a la narcoactividad y al sicariato, las actividades de mayor crecimiento en Costa Rica en los últimos 2 años. Resulta muy curioso en este contexto que el proyecto 23.714, presentado por mi compañero Gilberto Campos, que fue recientemente aprobado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, ni siquiera haya sido convocado por el Ejecutivo para el inicio de este periodo de sesiones extraordinarias. Esta iniciativa establece la relación entre manifestaciones de la economía criminal que afecta al país con otro tipo de delitos que tienen como origen la narcoactividad. Por ejemplo, un asesinato cometido como parte de la narcoactividad que hoy es juzgado como homicidio, con esta ley será un homicidio relacionado al narcotráfico y el condenado no podrá recibir beneficios. Así, por ejemplo, el año carcelario será de 12 meses y no de 9 como lo es para el crimen común. Para entender por qué no podemos hablar de una economía jaguar, tenemos que dirigir nuestra atención hacia lo que hicieron los tigres asiáticos para alcanzar dicho estatus. No somos jaguar porque no hemos hecho las reformas estructurales que nos permitan pasar de un crecimiento moderado a un crecimiento robusto de manera sostenida. Lo primero que tenemos que decir es que dichos países enfatizaron la importancia de una buena educación para beneficiar a sus países con trabajadores altamente calificados y profesionales en las áreas STEM. En Costa Rica, en vez de ponernos como meta mejorar la educación, nos propusimos gastar más dinero en educación. Y digo gastar adrede, porque al no haber desarrollado una política de mejoramiento de la educación de la mano del aumento de los recursos destinados a ella, no podemos con sinceridad hablar de inversión. Hoy, lamentablemente, el sistema educativo se ha convertido en una estafa mayúscula para nuestros jóvenes, que cada vez encuentran menos oportunidades y no perciben el beneficio de la oferta educativa. Como mencionaba ayer mi compañera Cintia Córdoba, desde que se administran las pruebas PISA en Costa Rica, la calificación promedio de los estudiantes costarricenses ha caído con cada aplicación sucesiva y en las 3 áreas de análisis: matemáticas, ciencia y lectura. Los estudiantes de los tigres asiáticos, en cambio, obtienen excelentes calificaciones de manera consistente. Para las últimas pruebas PISA, efectuadas en el 2022, el ranking mundial en matemática fue liderado por Singapur, seguido por Taiwán en 3er lugar, Hong Kong en 4º lugar y Corea en 6º lugar. Costa Rica, en cambio, quedó en el lugar 63 entre 81 países evaluados. La calificación promedio de los estudiantes de los países de la OCDE en la evaluación de matemáticas fue de 472 puntos, de un total de 500 posibles. La calificación de Costa Rica en esta misma área fue de apenas 385 puntos. En Costa Rica, rajamos de que tenemos a la Universidad de Costa Rica entre las 500 mejores universidades del planeta. Pero en el top 100 hay 5 universidades de Hong Kong, país con 7.3 millones de habitantes, 2 de Singapur, que tiene 5,6 millones de habitantes, 6 de Corea del Sur y 1 de Taiwán. Y aunque es una magnífica noticia
que Estados Unidos haya escogido a nuestro país como socio fundamental para mover la industria de los microchips a tierras más cercanas al suelo estadounidense, la triste realidad de nuestra educación impondrá un límite al potencial de desarrollo de oportunidades, porque simplemente no tenemos la mano de obra calificada en cantidades suficientes. Los tigres asiáticos también tienen una institucionalidad dedicada a promover y facilitar el desarrollo productivo. En Costa Rica, el intento de este gobierno por reformar las competencias del MINAE, que en parte persigue agilizar los trámites de los permisos ambientales, se encuentra obstaculizado con alrededor de 430 mociones 137, casi todas ellas de diputados de Liberación Nacional y del Frente Amplio. El obstruccionismo es parte de la política tradicional y el PLP no se apunta en ese juego. El proyecto de ley del PLP para fusionar los 3 ministerios económicos en un solo ministerio que tenga por misión generar una política económica integral con enfoque de desarrollo y promoción de la competitividad, y el proyecto también del PLP para fusionar 5 ministerios y entidades que atienden a diferentes segmentos del sector productivo en un solo ministerio de la producción, que busca plantear una política integral de desarrollo productivo, ni siquiera fueron convocados por el Poder Ejecutivo en sesiones extraordinarias, porque estamos ante un Ejecutivo incapaz de aceptar aportes de otros partidos. Tampoco convocaron, como señaló mi compañera Katia Cambronero, los proyectos de ley para el cierre del CNP, de RACSA o de Recope. Parte de la política de facilitar y promover la actividad productiva es tener un sistema tributario acorde. De este gobierno solo hemos recibido proyectos para aumentar los impuestos y otorgar poderes confiscatorios a la autoridad tributaria, receta que no ha llevado al desarrollo de ningún país. Mientras tanto, proyectos de simplificación tributaria y reducción de impuestos y cargas sociales presentados por el PLP tampoco son convocados por un ejecutivo que tal vez, si lo juzgamos por su voracidad fiscal, podríamos entender la metáfora del jaguar. Otra área a la que los tigres asiáticos le dedicaron su atención fue al desarrollo humano de sus habitantes. Ya hablamos de educación, pero también en salud, seguridad, cultura y asistencia social nos hemos venido quedando muy atrás. El deterioro se ha acelerado en estos últimos años por los profundos recortes presupuestarios provocados por la aplicación de la regla fiscal y la extraña priorización de gastos del gobierno. Aunque Costa Rica es reconocida internacionalmente por su desarrollo humano, los tigres asiáticos ocuparon lugares entre el 4 y el 19 en el Índice de Desarrollo Humano del 2022, con calificaciones promedio de entre 92.9 y 95.6, mientras que Costa Rica ocupó la posición 64 con una calificación de 80,6. Corea del Sur era un país más pobre que Costa Rica en 1955, cuando después de la guerra empezó a adoptar reformas para modernizar y desarrollar su economía. Así que, por favor, no usemos el argumento de que esos países logran mejores índices de desarrollo humano por ser ricos, porque en las últimas 3 décadas al menos, Costa Rica ha desperdiciado el tiempo en vez de adoptar reformas estructurales significativas. Hablemos de infraestructuras públicas, otra área en la que los tigres asiáticos invirtieron ingentes recursos. El año pasado, el del crecimiento del 5,3% del PIB que permitió al gobierno lanzar los jaguares al viento, fue también el año de la menor inversión en infraestructura pública en varias décadas. Aparte de algunas intersecciones intervenidas que los habitantes de la GAM agradecemos, así lo hayan hecho con supercalifragilísticos puentes Bailey, las grandes obras de impacto nacional están casi todas detenidas. Resultado del huracán que prometió Rodrigo Chávez en campaña, cuando aún no descubría la potencia poética del jaguar. La Interamericana Norte, en el tramo
Barranca Limonal no solo está detenida, sino que está en el peor estado de su historia. Esta mañana me visitó un grupo de músicos populares de Guanacaste. Duraron 5 horas y media en recorrer los aproximadamente 250 kilómetros que separan a Santa Cruz de San José. Los ticos estamos mal acostumbrados a estos desastres, pero pensemos por un minuto en la mala impresión que se llevan los millones de turistas que nos visitan cada año. Carretera a San Carlos, detenida. Nueva ruta San José-Cartago, no existe. Ampliación de la Bernardo Soto del aeropuerto Juan Santamaría a San Ramón, parada. Ampliación de ruta 27 hacia Caldera, ni siquiera en conversaciones con el concesionario. Urgentísima ampliación de Puerto Caldera. Al gobierno no le urge, porque el concesionario es su amigo y financista de campaña. Hospital de Cartago, sin avance y sin decisión de la Caja. ¿Podemos acaso, compañeros, hablar de un país jaguar cuando estamos enfrentando racionamientos de agua y ahora también de luz? No, señoras y señores, nuestro país tiene un enorme potencial, pero este gobierno no está haciendo lo necesario para aprovecharlo. ¿Qué le falta a Costa Rica para poder convertirse en una economía jaguar? ¿Qué tenemos que hacer para que mujeres como doña Joyce en Ciudad Neily puedan mandar a sus hijos a la universidad con las ganancias de una pulpería? ¿Qué hace falta para que don Álvaro Mesa, productor de arroz de Bagatzí, que es capaz de sacar 10 toneladas por hectárea, como los más productivos del mundo, pueda subsistir, prosperar y seguir dedicándose a esa actividad? ¿Cómo hacemos que don Francisco Morales pueda volver a la actividad turística a la que se dedicó por 15 años en la Fortuna de San Carlos y que tuvo que dejar, entre otras razones, por la brutal caída de sus ingresos por la apreciación del colón? La ruta la marcan los tigres. Hace falta una verdadera revolución educativa, porque ya no estamos para reformistas en este país. Tenemos que reducir el tamaño del Estado y, sobre todo, cambiar su enfoque hacia la promoción de la competitividad, la productividad y el desarrollo humano. Tenemos que racionalizar nuestro sistema tributario, que con más de 200 impuestos asfixia a los ciudadanos, a los emprendedores y a todo aquel que se mueva y respire en nuestro país. Tenemos que reforzar nuestros cuerpos de seguridad, no solo con leyes como las que ya están en discusión, sino también con una importante inyección de recursos como la que propone el PLP, utilizando los recursos que Hacienda tiene reservados para aumentar su participación de capital en el CAF, la Corporación Andina de Fomento, para acceder a nueva deuda que el país ya no soporta. Pero sobre todo, señor presidente, necesitamos reencontrar la vía costarricense, la vía del diálogo, del consenso, del trabajo conjunto entre personas de formas de pensamiento diferentes, del respeto al Estado de Derecho. En el PLP no nos gusta que el sistema haya dejado de funcionar para la gente. Somos un partido de vocación reformista, convencido de la necesidad de hacer grandes transformaciones, y así lo evidencian los proyectos que hemos presentado a la corriente legislativa. Pero no entendemos, señor presidente, ni compartimos su actitud de querer botar al bebé con el agua sucia de la tina. Deje ya la retórica de la confrontación, señor presidente, y aquí estaremos con brazos abiertos para ponernos a trabajar juntos por Costa Rica. Lo cortés, señor presidente, no quita lo valiente, y es tiempo de valientes.